¿Dónde se le ya? Okay, ya estamos grabando ya. Buenos días. Y como estaba diciendo el hermano, ¿no? De que estoy aquí en la iglesia hoy, y hacía mucho tiempo que no venía a la iglesia. Ustedes saben por la epidemia que había, y aparte de eso, que yo no tenía carro. El carro me lo arreglaron hace como 2 o 3 días, y entonces por eso pude venir. Y entonces da la casualidad de que hay una iglesia aquí que se reúne, que es de personas de color, que ellos empiezan a las 6 de la mañana, y de los 6 de la mañana estuve con ellos y dieron una clase muy bonita y especial. Pero la clase que yo le voy a traer hoy no es una clase, no, es una predicación que es acerca de qué es una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Vamos a ver qué es una persona espiritual. Necesitamos en las iglesias, todas las iglesias, todos nosotros necesitamos hombres y mujeres que sean espirituales. ¿Y por qué necesitamos hombres y mujeres que sean espirituales? Porque Dios nos puso a todos nosotros con un espíritu. ¿Para qué? Para que todos nosotros pudiéramos modificar la iglesia. Cuando la iglesia está llena de personas espirituales, ¿qué sucede? Todos se beneficiarán de dos maneras. La primera manera es, la iglesia evitará la trampa del legalismo, de hacer previsiones para la carne. La segunda es, la iglesia cumple con su propósito de reconciliarse mediante la restauración y a llevar las cargas de los demás. Vamos a ver lo que dice el hermano Pablo. El hermano Pablo, en su carta a los Gálatas, fíjate cómo le dice: hermanos, aún si alguien, eso está en capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Eso es un desafío que radica no solo encontrar a tales hombres y a esas mujeres, esas hermanas, esos hermanos, sino que tenemos que identificar el carácter necesario para considerar a una persona espiritual. ¿Por qué una persona espiritual es casi enigma? Hay muchos criterios acerca de las personas espirituales. Por ejemplo, para algunos la frase puede evocar imágenes de personas que estudió en una escuela bíblica, o también de una persona que tiene un conocimiento bíblico. A otras personas se le puede llamar que son espirituales porque se ven vestidos muy bonitos y andan estudiando siempre, andan con la Biblia en la mano, hasta andan orando. Aún para otro grupo, una persona espiritual parece tranquila, organizada, alguien que cuida de los demás porque su vida no está llena de dificultades. A esas personas también lo podemos llamar también espirituales. En cierto sentido, los cristianos, todos los cristianos, yo, tú, él, todos los que estamos aquí, todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, todos somos espirituales, todos somos espirituales. Ya que, ¿por qué somos espirituales? Porque el Espíritu ya se nos ha concedido, el Espíritu Santo fue concedido, es una herencia que nosotros tenemos. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, y también vamos a ver algunas cosas más en el capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mira como dice en Efesios, capítulo 1, del 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras
a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces ahí podemos ver de que todos nosotros que hemos nacido de nuevo, todos somos espirituales. Todos somos espirituales porque lo hemos tenido por la herencia que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice ahora en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sin embargo, tenemos una percepción muy marcada de que algunos cristianos son más espirituales que otros. Pablo parece insinuarlo. Pablo parece insinuar eso. Existe una base bíblica para establecer la característica de una persona espiritual. Existe que si en la Biblia nosotros existe alguna cosa que establezca que la persona es espiritual. Creo que sí. Creo que en la Biblia existe un lugar donde dice quiénes son los espirituales. Es proporcionada en el contexto del libro de Gálatas. En el libro de Gálatas nosotros vamos a ver muchas cosas acerca de la espiritualidad. La espiritualidad, vamos a ver lo que dice la espiritualidad acerca, lo que dice que el libro de Gálatas acerca de la espiritualidad. Al estudiar el increíble evangelio, se encuentra en Gálatas, encontramos en una gran parte el argumento de Pablo se basa en la base del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes, comenzando con la conversión. En Gálatas, Pablo hace la pregunta de una manera que podía parecer extraña. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2, donde él le pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una persona espiritual es alguien que escuchó el Evangelio, lo creyó y recibió el Espíritu prometido por la fe. ¿Qué quiere decir? Que todos los que hemos escuchado la palabra de Dios, todos los que hemos sido bautizados, todos somos espirituales. Lo creyó, lo recibió y eso fue prometido por fe. Eso lo podemos ver en el libro, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Mira cómo dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que todo lo que hemos sido bautizados de nuevo, todos tenemos el Espíritu. Pero ser espiritual no termina a recibir el Espíritu. Tenemos el Espíritu, pero todos no somos espirituales. Pero ser espiritual no termina a recibir el Espíritu. ¿Por qué? Cuando vamos a ver lo que dice el hermano Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Pablo instruye a los creyentes a andar por el Espíritu. Vamos a ver lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Dice de que deben andar por el Espíritu, no cumplir los deseos de la carne. Vivir por el Espíritu. También tenemos que vivir por el Espíritu. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos también dejar que el Espíritu nos guíe. Debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Esto también está en este libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Entonces, ¿qué podemos ver en estos 3 versículos que acabamos de decir ahorita? ¿No? ¿Qué sucede? Debemos andar, debemos de vivir, debemos ser guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Más adelante, Pablo nos va a hablar de sembrar para el Espíritu Santo. Eso está en el libro de Galatas, capítulo 6, versículo 8. Estas instrucciones son guías poderosas para establecer una visión bíblica de la espiritualidad. Muchas iglesias ponen énfasis más fuerte en ser guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que practican en realidad es una teología basada en sentimiento. Están diciendo de que tenemos que hacer las cosas por el Espíritu Santo, pero prácticamente lo que están haciendo es una teología que es basada acerca del sentimiento, no es acerca del Espíritu Santo. Por eso mismo es que hay tantas divisiones, por eso mismo es que hay tantos problemas, porque prácticamente lo que se está enseñando hoy en la iglesia es las cosas acerca del sentimiento, no verdaderamente lo que dice el fruto del Espíritu Santo. Si decimos saber cómo es la espiritualidad, debemos mirar el fruto del Espíritu en lugar de escuchar nuestros sentimientos. Se lo voy a volver a repetir. Si deseamos saber, si usted desea saber cómo es la espiritualidad, debemos mirar el fruto del Espíritu en lugar de escuchar nuestros sentimientos, que no podemos dejarnos guiar por los sentimientos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos, lo decimos por los sentimientos. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Mira cómo dice. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El del Espíritu es contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Casi todas esas cosas que dicen en el versículo 20 al 21, todas esas cosas nosotros las vivíamos cuando estábamos en la carne, cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Pero ahora nosotros conocemos a Cristo, nosotros tenemos que vivir de una forma diferente. Pero ahora mira lo que dice aquí en el 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Con tales cosas no hay ley. Entonces, si usted está mirando a una persona que tiene esas cualidades, usted está mirando que esa persona se está dejando llevar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Mira como dice en el 24, pues lo que son, lo que dicen Galatas, fíjate lo que dice aquí, pues lo que son de Cristo se han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir? Que si usted está en Cristo, usted se crucificó a las pasiones, a todas las pasiones y a los deseos. Ya se crucificó a eso. Entonces, ¿qué sucede? De que uno tiene que olvidar todas esas cosas que uno hacía antiguamente. Y uno tiene que vivir, ¿para quién? Para el Espíritu. Uno tiene que dejar de que el Espíritu lo guíe a uno. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No hagamos vanaglorioso, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjate, no nos hagamos vanagloriosos. Muchas veces, cuando usted ve a un hermano que se está haciendo, que yo sí, que esto, que sé que sé cuándo, eso no es bueno. No es bueno porque la Biblia dice que no es bueno. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a ponerlo en práctica ahora. Vamos a ponerlo en práctica ahora. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? La base de la práctica de una vida espiritual. ¿En dónde lo podemos encontrar? No nos hagamos vanidosos. No podemos sernos vanidosos. Tenemos que, no podemos provocarnos unos a los otros. A lo largo de esta carta, ¿qué es lo que ha dicho el hermano Pablo? Cuando se está, porque Pablo se está enfrentando ¿a quién? A los judaizantes. Así como aclarando el mensaje de la evangelización, del evangelio. Los judaizantes deseaban agradar en la carne y desean hacerlo con la circuncisión de otras personas. ¿Para qué? Para gloriarse ellos en la carne de las personas que ellos los circuncisaban. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 12 al 13. Mira cómo dice. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Un ejemplo que le voy a poner. Muchas veces hay muchos maestros, ¿no? Muchos maestros que decimos, no hagan esto, no hagan esto otro, pero ¿qué? Eso mismo que nosotros decimos de que las personas no lo hagan, eso lo estamos haciendo nosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que le estamos poniendo yugo a las personas y no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Pablo identifica a las personas espirituales como alguien que no encuentra su valor a través de la comparación con los demás. Fíjate lo que acabo de decir, ¿no? Y voy a repetir. Pablo identifica a la persona espiritual como alguien que no encuentra su valor a través de la comparación con los demás. Cuando usted está tratando la manera de encontrar su valor comparándose con otra persona, no está viviendo espiritualmente. No estás viviendo espiritualmente porque estás comparándote con otra persona y eso son cosas de la carne. Ahora bien, según Pablo, la persona que ya por el espíritu no se jacta de tener una actitud superioridad o de inferioridad. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Y dice así, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué sucede? De que a veces que nosotros nos queremos hacer arrogantes, nos queremos hacer de que somos mejores, de que somos mayores y que son mejor que tú. Cuando tú estés pensando en eso acerca de otro hermano, no estás trabajando espiritualmente, ya estás trabajando carnalmente, porque nadie es mejor que nadie, todos somos iguales, todos somos uno en Cristo Jesús. Y Cristo nos unió a todos nosotros, ¿por qué? Por un espíritu, para que todos nosotros fuéramos uno. A la vez que tú te pongas a estar pensando de que si yo soy mejor que fulano, de que si Mengano tiene esto, de que si Mengano tiene esto otro, eso no es bueno. Estas actitudes, lamentablemente, describen a muchas personas en la actualidad. Estas actitudes que yo acabo de mencionar, hay muchas personas que ustedes los conocen, que nosotros los conocemos, que son hermanos, pero tienen esa actitud y nosotros los conocemos. Pero eso no son actitudes del Espíritu Santo. De alguna manera hemos llegado a creer que la espiritualidad es como escalar posiciones corporativas. Muchas veces hemos pensado que hasta porque yo soy más grande que tú, que soy mejor que tú, estamos pensando de que eso son cosas del espíritu. Eso no es del espíritu.
Eso no es el espíritu, eso son cosas de la carne. En lugar de gastar nuestra energía en ministerio a los demás, en vez de gastar nuestra energía y gastar el ministerio a otras personas, gastamos nuestra energía evaluándonos y comparándonos con otra persona. Gastamos mucho de energía y que el fulano habló así, entonces yo debo hablarme así y que sé yo, que sé cuándo. No, no debemos hacer eso. A nosotros debemos compararnos, no sé con quién nosotros debemos compararnos. Con el único que nosotros debemos compararnos es con Jesús. Con Jesús. A ese es el que nosotros tenemos que parecernos. Y tenemos que tratar la manera de ser como él. Aquellos que desafían a otros tienen confianza excesiva en sí mismos. Tienden a considerar que los demás no han alcanzado su nivel de espiritualidad y por lo tanto están dispuestos a desafiar a otros para probarlo. Hay veces que nosotros decimos, no, porque fulano no es espiritual, que me engano porque esto, que eso no es bueno. Eso no es bueno porque estás comparándote tú con otra persona. Cuando tú te estés comparando con otra persona, estás haciendo las cosas de la carne, no estás haciendo las cosas de Dios ni de Jesucristo. Ahora bien, por lo contrario, hay personas que son envidiosas, que tienen envidia. ¿Pero por qué tienen envidia? ¿Por qué tienen envidia a otras personas? Cuando todos podemos tener lo mismo, cuando todos tenemos el mismo espíritu, cuando todos tenemos ¿qué? El mismo Dios. ¿Por qué va a existir envidia entre nosotros? ¿Por qué va a existir rencilla entre nosotros? Tienden a ver a los demás como si hubiera logrado algo que ellos no pudieron lograr. Yo lo que usted puede lograr, yo lo puedo lograr. ¿Por qué yo puedo lograrlo? Porque yo estoy en Jesús. Y con Jesús no hay nada imposible. Entonces, ¿para qué tiene que existir la envidia entre nosotros? Sin embargo, esas dos actitudes son ¿qué? Son obras de la carne. La envidia, hacerse comparación con otra persona, esos son obras de la carne. Mira como dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borrachera. Eso ya lo leía, ¿no? Ya eso ya lo leía. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Déjame decirle qué sucede. Muchas veces nosotros sabemos lo que a una persona le gusta y lo que a otra persona no le gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos darle la oportunidad de que esa persona vengan hacia nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dándole lo que a ellos les gusta. Si tú sabes que a una persona no le gusta de que tú le digas esto, ¿por qué se lo va a decir? Si esa persona ya te lo ha dicho ya, ¿por qué se lo va a decir? Entonces, si tú se lo dices, esa persona se va a enojar. O esa persona, pero que tú eres el que estás provocando un problema, sabiendo bien en la situación de que ya la persona esa te dijo. Entonces, ya cuando esté en ese tipo de situación, ya no estás trabajando por el Espíritu Santo, estás trabajando por tu carne, estás trabajando por tu cuenta y estás haciendo las cosas como tú quieres hacerlas. Cuando miramos a otro para determinar de que podemos actearnos, comenzamos a vivir en la carne. Cuando nosotros queremos actearnos acerca de cualquier cosa, ya prácticamente estamos viviendo ¿qué? En la carne, no estamos viviendo en el espíritu. ¿Sí? Se busca personas espirituales. Se buscan personas espirituales. No es de extrañar que Pablo instruya a las personas espirituales a restaurar a los que eran sorprendidos en algún pecado. Nadie está mejor calificado que una persona espiritual para amonestar a una persona que haya cometido un pecado.
Alguien con actitud de superioridad se jactará de que no ha sido vencido por tal pecado. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, yo no he hecho esto, yo no soy esto. ¿Por qué? Porque ya te estás jactando de que tú no lo has hecho. Todos cometemos pecado y todos entonces, cuando tú estás haciendo eso, ¿qué estás haciendo? No estás pensando, no estás actuando como el Espíritu Santo quiere que actúe. Por lo contrario, algunos con actitud de inferioridad vivirán impactados por el fracaso de la persona considerada como superior. Sin embargo, nuestra espiritualidad nunca se basa en nuestros logros humanos ni en las acciones de otras personas. Se lo voy a repetir y quisiera que se le quede esto en la mente. ¿Me entiendes? Fíjate cómo dice. Sin embargo, nuestra espiritualidad nunca se basa en nuestros logros humanos ni en acciones de otras personas. Se lo voy a volver a repetir. Sin embargo, nuestra espiritualidad nunca se basa en nuestros logros humanos ni en las acciones de otras personas. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de otras personas, y el logro que nosotros tengamos nosotros humanos, nosotros no podemos considerarnos una persona espiritual. El espiritual nunca se basa, nosotros no podemos basar en los logros que nosotros hayamos tenido humanos, y nosotros no podemos basarnos en las acciones de otras personas para saber lo que es la espiritualidad. Nuestra espiritualidad descansa en el regalo del Espíritu Santo que se nos dio en la salvación y se cultiva al caminar humildemente por el Espíritu, sembrar para el Espíritu y llevar el fruto del Espíritu para la gloria. Una de las cosas que lo quiero decir, no, muchas personas no conocen acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué no conocen acerca del Espíritu Santo? Porque después que han sido bautizados, lo han dejado sin decirle nada, sin decirle quién es el Espíritu Santo ni lo que puede hacer por el Espíritu. No le han dicho nada, no saben nada. Hay personas, hay hermanos que no saben bien de que tienen el Espíritu Santo. Cuando tiene el Espíritu Santo, usted puede hacer todo lo que usted quiera, porque el Espíritu Santo vive dentro de usted. Cuando usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted puede hacer todo. Lo hemos visto en la Biblia, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron todas esas personas cuando recibieron el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene el poder de hacerlo todo, porque es Jesús el que está viviendo entre usted. Y tenemos que trabajar en eso. Pero, ¿qué hacemos? Que no pensamos. No pensamos de que tenemos el Espíritu Santo y todos nosotros lo tenemos, todos los tenemos. Lo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces, fíjate cómo dice, que Dios... Lo único que lo voy a decir últimamente, que Dios llene nuestras iglesias con esas personas. Dios tiene que llenar la iglesia con personas que sean espirituales. Y por eso mismo es que Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. ¿Para qué? Para mantener la unidad de unos con los otros. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Y sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esta ha sido la clase de hoy. Amén, hermano Jesús. Muchísimas gracias a todos. Y a usted por prepararse.